Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas para todos ustedes en esta mañana, donde nos acercamos regocijadamente, confiadamente a la mesa de nuestro Padre Celestial para poderle bendecir, para poderle dar gracias siempre a nuestro Padre, para poder expresar alabanzas al Señor por toda su majestuosidad, por toda su divinidad, por toda su santidad, su justicia, su benignidad, dándole gracias por su amor y por todas las virtudes que de Dios para nosotros son vida, son paz. Por eso bendecimos el santo nombre de Jehová, bendecimos la persona toda poderosa de Dios, creador del cielo y de la tierra y de nuestras almas, de nuestras vidas, reconociendo que nuestras vidas están en sus manos, que nuestros tiempos están en su soberanía, que estamos guardados, amparados por el favor y el amor de nuestro Padre Celestial. Por eso bendecimos siempre a nuestro Padre maravilloso y damos gracias porque toda la obra que el Señor, el Padre Celestial, ha expresado para nosotros se expresó en la persona de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, nosotros recibimos todas las riquezas de nuestro Padre Celestial. Por eso también damos gloria al Hijo, damos alabanzas al unigénito Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, Redentor y Salvador y Rey de nuestras vidas. Y confesamos que Él es el Señor, Jesucristo es el Señor, Él es el Cristo, el Mesías, el Rey prometido. Damos gracias por el Hijo de Dios, por toda la obra que hizo encarnado aquí en la tierra, por su muerte, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, su glorificación, pero también esperamos su venida en el nombre de nuestro Señor Jesús. Damos gracias porque su iglesia espera su regreso. Y damos gracias a nuestro Padre porque Él nos ha enviado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro guía, nuestro maestro, es quien nos acompaña, quien nos prepara en este tiempo de espera. Por eso damos gracias porque se ha cumplido la palabra del Señor Jesús. Él dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Y le damos gracias porque el Espíritu Santo nos acompaña, nos protege, nos enseña. Y pedimos a nuestro Padre maravilloso en esta mañana que nos pueda alimentar nuestra alma. Nos pedimos que nuestro Padre nos dé su luz para poder ver en la palabra el alimento espiritual, las riquezas de Cristo, con las cuales se sustenta nuestra alma. Por eso le decimos, Padre, gracias por tu alimento, por tu pan, por tu maná, servido en esta mañana para nuestras almas. Vamos a comerlo, vamos a disfrutarlo y permitir que ese alimento nos transforme en vida para los propósitos de Dios. En el nombre del Señor Jesús, amados, vamos a compartir la palabra en el capítulo 7. Paz y gracia, Sionei Suárez, el Señor, abunde la gracia sobre tu vida y tu casa. En el capítulo 7, amados, vamos a colocar nuestros sentidos allí, del libro de Miqueas. Además es el último capítulo de este libro maravilloso donde hemos podido extraer tantas riquezas del Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial para nuestra vida espiritual. Capítulo 7. Si tiene las escrituras allí, vamos a colocar nuestros ojos en ella en el nombre del Señor Jesús. Dice el profeta Miqueas capítulo 7, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma re a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa.
y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarza. El día de tu como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será confusión. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá y la cubrirá la vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, ese es el capítulo 7 del libro de el profeta Miqueas, además que es el último capítulo de ese maravilloso libro, dándole gracias a nuestro Padre por habernos permitido transitar y extraer, ser edificados con tanta riqueza de Cristo Jesús en este libro profético. Vamos a ver el último capítulo, y en este capítulo el profeta Miqueas dice, ay de mí. Dice, estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Aquí encontramos al profeta sin esperanza. Vemos un profeta desesperanzado. Dice, estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Eso es desesperanza, demostrando que no queda nada en Israel. Que aunque intentó profetizar, aunque intentó decirle al pueblo que se arrepintiera, vemos que el profeta realmente, después de hacer su trabajo,
ve que el corazón de este pueblo es duro y que no quisieron oír la profecía de Dios. Le dice, ay de mí, estoy sin esperanza, estoy como quien rebusca en un campo de vendimia y no han dejado nada. ¿Por qué? Está así el profeta, dice, porque no hay misericordiosos en Israel, porque no hay un recto, porque hay derramamiento de sangre, porque dice, todos quieren hacerle armas de re a su hermano, porque todos completan su maldad con sus manos. El juez juzga por dinero, el rey, el príncipe demanda. Entonces, hace un resumen el profeta Miqueas diciendo que encontró en Samaria y en Jerusalén. Y encontró lo contrario a lo que Dios pide, porque en el capítulo 6 veíamos que Dios pide ser justos, ser misericordiosos, ser temerosos de Dios, pero Miqueas en el capítulo 7 los describe y describe que son opuestos a lo que Dios pide. Dice, no hay recto, no hay quien haga misericordia. El más, dice, haciendo una metáfora, dice Miqueas que el mejor de ellos es como un espino. Pues para imaginar cómo estaba ese pueblo. Si el mejor estaba como un espino, ¿cómo estaría el peor? Entonces describe, da una descripción. El profeta describe cómo está Samaria y cómo está el corazón de Jerusalén. Entonces, cómo están totalmente desviados, corrompidos, están endurecidos y la palabra no puede entrar. Por eso, después de describirlos, le dice que se preparen para el castigo que viene. Dice, como ustedes no quisieron aceptar el arrepentimiento de Dios, como ustedes desecharon el don de Dios de mandar mensajero, de mandar a Miqueas, de mandar a los otros mensajeros, a los otros atalayas, le dice, ustedes desecharon los atalayas. Los atalayas eran todos los profetas, todos los mensajeros que Dios enviaba para decirle al pueblo por cuál camino debían regresar, para decirle al pueblo que se arrepintiera. Dice, como ustedes desecharon los atalayas, como no hay misericordia, no hay justicia, no hay temor de Dios, no hay misericordia en este pueblo, en esta nación, viene el juicio de Dios. Dice, viene el castigo, como lo anunciaron los atalayas que les envié. Viene tiempo de confusión, donde todos se van a levantar contra todo. Dice, incluso le dice, el enemigo estará en su propia casa. El hijo se levantará contra el padre, la hija contra la madre, se levantará también la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre estarán en la casa. Pero dice el profeta, mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Ese es el resumen del profeta. Es como que después de hacer su trabajo, viene y nos dice el resumen, diciendo, no logré el objetivo con este pueblo. Aunque Dios me envió, aunque les di la palabra, aunque profeticé todo lo que Jehová nos envió, el resumen es, Dios, este pueblo está muy duro de corazón, tiene los oídos cerrados. Este pueblo no quiere aceptar el arrepentimiento. Esa es la descripción del profeta Miqueas diciéndole a Dios, pero yo sí confío en ti. Yo miraré a Jehová y esperaré en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. Entonces el que se aferró a la salvación de Dios fue el profeta Miqueas. El pueblo siguió por el mal camino, los príncipes, los jueces, los sacerdotes, los profetas, el mismo pueblo, todos siguieron por el camino de enviación. Entonces el profeta dice, lo que viene ahora es el castigo de Dios. Te tienen que preparar para el castigo que Dios les va a hacer por haber rechazado el arrepentimiento, la oportunidad de salvación que Dios le está llamando a arrepentirse, a volver a Dios. Luego, en la segunda parte, el profeta le dice, habla de una enemiga, dice, tú, enemiga mía. Aquí alude a las naciones que van a hacerle daño a Israel, porque ya los mensajeros, los atalayas, habían profetizado por medio de quién
Dios les haría el castigo. Dios se había dicho que era por Asiria y que era por Babilonia, por Nimrod. Entonces aquí el profeta dice, aunque estas naciones enemigas de Israel se alegren por lo que van a hacernos, aunque Dios le permita que vengan y pasen por encima nuestro, nos van a hollar, el profeta dice, aunque caímos, nos vamos a levantar, aunque caímos en tinieblas y aunque caímos en la ira de Dios, fuimos castigados por Dios por nuestro pecado, esperaremos que a nuestro Dios se le pase el enojo, y cuando a nuestro Dios se le pase el enojo, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Entonces el profeta tiene esperanza, luego vuelve y toma esperanza mirando a Dios. Aquí vamos a encontrar el profeta mirando a los hombres, perdió la esperanza, pero mirando a Dios, recuperó las esperanzas. El profeta, cuando miraba lo que pasaba en su pueblo, quedaba desesperanzado y sin fuerza, pero cuando volvía a mirar a Dios, volvía a recuperar la confianza y la esperanza que en Dios todo es posible. Entonces por eso encontramos dos visiones que tenía el profeta. Cuando miraba lo que está abajo, cuando miraba al que está sentado en el trono, lo que está arriba, al que está arriba. Entonces por eso vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos dice a nosotros lo mismo. Porque si nosotros miramos lo que está abajo, nos vamos a desesperanzar, nos vamos a desanimar. Cuando miramos que aquí abajo no hay perfección, que aquí abajo siempre está incompleto, que aquí abajo faltan cosas en cada persona, que aquí abajo encontramos eso que nos desanima. Pero el apóstol Pablo por eso nos da el consejo que hizo Miqueas: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando ponemos los ojos en Jesús, allí está nuestra fortaleza, allí está nuestra esperanza, allí está nuestra confianza, allí está nuestra fe. Por eso, si alguien solamente coloca los ojos en lo que está aquí abajo, va a perder la fe, va a perder la esperanza. Pero el llamamiento está en que pongamos los ojos en el Hijo de Dios. Como Miqueas, en ese tiempo solo conocía a Jehová Dios, porque Jehová Dios era el que se había dado a conocer por medio de Abraham, por medio de Moisés, por medio de Isaac, de Jacob. Era el que se había dado a conocer, pues Miqueas colocaba los ojos en Jehová. Por eso dice, yo miraré a Jehová. Lo que está diciendo Miqueas es, puesto los ojos en Jehová, vuelve la esperanza, vuelve la fe, vuelve el denuedo, el poder para seguir. Entonces él miraba a Jehová y esperaba en Jehová y confesaba que Jehová era su salvación. Pero como hoy a nosotros los gentiles, la iglesia, a nosotros Dios Padre nos reveló fue a su Hijo. A ellos se les reveló el Padre como Jehová, y a nosotros nos reveló a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, al Señor Jesús. Entonces por eso nosotros debemos colocar los ojos en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol nos dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Entonces, ¿qué decía el profeta Miqueas? En Jehová está mi salvación. Yo esperaré en Jehová mi salvación. Y hoy, ¿qué dice la iglesia? Yo esperaré en mi Señor Jesús, porque el Señor Jesús es mi Salvador. En Él está mi salvación. ¿En quién? En el Hijo de Jehová. En el mismo Hijo del Dios que Miqueas puso los ojos. Entonces, en Cristo Jesús está nuestra esperanza. En Cristo Jesús está nuestro consuelo. En Cristo Jesús está nuestra fe de continuar. Cuando vemos todas las situaciones que vivimos a diario, cuando vemos nuestros países que parece que no cambian, cuando vemos cada vez más situaciones trágicas, cada vez más momentos injustos, cuando vemos estos mismos ejemplos que coloca Miqueas, donde el más recto es como un zarzal, el más limpio es como un espino, cuando vemos todo lo que pasa en nuestros países, si solo miráramos eso, perderíamos la esperanza. Tal vez diríamos, esto nunca va a cambiar. Nunca va a haber justicia, nunca va a haber misericordia, nunca va a haber paz, nunca va a haber igualdad. Pero cuando miramos a Cristo Jesús, Él nos dice que sí, Él va a traer la paz, la misericordia, Él va a traer la fe, la salvación en su venida. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que
Miqueas dijo, voy a esperar en el Dios de mi salvación. ¿Y qué hace la iglesia? Esperar en Cristo Jesús. El Padre y el Hijo tienen un propósito para traer a la tierra todo lo que hoy no vemos. Todo lo que quisiéramos ver, pero que no hay, vienen en Cristo Jesús en su regreso, en su reino milenial. Cuando el Señor Jesús vuelva con su iglesia y sus escogidos, va a establecer el reino donde se va a ver la misericordia, la rectitud, la justicia y todo lo que Dios pidió siempre a Israel y a su iglesia. Entonces la esperanza está hoy en el Hijo de Dios. Por eso las situaciones que ustedes viven y que todos vivimos en la casa, en el diario vivir, pueden ser desalentadoras. Te pueden mirar personas incluso. Por eso le dice aquí, tus enemigos estarán en tu casa. Puede ser que en tu casa sea quienes te oprimen, quienes te afligen, quienes no creen en ti, quienes te hacen oposición. Pero no debes centrar tus ojos allí. Debes mirar a Cristo Jesús, al que está sentado en el trono. Que Él da la esperanza de que un día lo que Él prometió se va a cumplir. Y Él dijo, serás salvo tú y tu casa. La luz del Señor iluminará finalmente tu casa. ¿Cuándo? En algún momento se va a cumplir lo que el Señor dice. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hacer lo que hace el profeta Miqueas. Dice, colocar los ojos en el Salvador. Para Miqueas, ¿quién era el Salvador? Para Miqueas el Salvador era Jehová, porque él conocía solo a Jehová. Pero para nosotros el Salvador es Cristo Jesús. Y por eso el apóstol nos dice, coloquen los ojos en Cristo Jesús. Cuando veamos las situaciones diarias, normales, no centren sus ojos allí, porque allí pierden la esperanza. Allí se desaniman. Allí al ver las personas no queda ninguna esperanza y fuerza porque no se ve lo que realmente Dios ha prometido todavía. Pero si miramos a Cristo Jesús, en Él está la esperanza de ver todo lo que Dios le ha prometido a la iglesia y a Israel. Entonces allí encontramos el primer consejo del Espíritu y del apóstol Pablo por medio de la Escritura, diciéndonos a todos, no importa cuál sea la situación que aquí abajo tú vivas, con tu familia, con tu economía, con tu cuerpo, con tu salud, con tu ciudad, con tu país, con tus hijos, ponga los ojos en Cristo Jesús. Mírelos por medio de Cristo Jesús. Allí encontraremos la esperanza, allí encontraremos el consuelo, allí encontraremos la fe de seguir creyendo que para el Señor todo es posible, que para el Señor es posible la transformación, que para el Señor es posible actuar sobre cada corazón. Entonces eso es lo primero que sucede en el profeta Miqueas. Lo segundo es que el profeta Miqueas dice que aunque venga el castigo de Dios, aunque la enemiga se va a reír del castigo que Dios le da a su pueblo, dice el profeta, viene el día en que Jehová Dios va a volver a edificar los muros de Jerusalén, de Israel, Él va a extender los límites, Él volverá a tener misericordia con su pueblo. Entonces lo que muestra es que Jehová Dios siempre será misericordioso, que Jehová Dios siempre tendrá misericordia por los que están en el pacto. Entonces que dice el profeta, aunque ustedes sean hollados por esas naciones, aunque Dios los va a castigar por medio de esas dos naciones, Asiria y Babilonia, no se olviden de esto, Israel. ¿De qué no se deben olvidar? De que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Pero ¿quiénes son nosotros allí? Lo dice en el capítulo final. Todos los que pertenecen al pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, todos los que están dentro de ese pacto, finalmente Dios se moverá con misericordia sobre todos los que estén dentro del pacto con Abraham. ¿Y qué va a hacer Dios por misericordia a todos los que estén en el pacto? Dice, Dios va a sepultar sus iniquidades y va a perdonar sus pecados y los va a echar al fondo del mar. Entonces, aquí tenemos una verdad maravillosa. Entonces, ¿qué le iba a pasar a Israel? Que estaba dividido en dos. Y eso muestra
inmediatamente que no estaban sujetos a la ley, porque si hubieran estado sujetos a la ley, no estarían divididos. Por eso la división es una señal de que no se está unido a la ley de Dios, porque la ley de Dios venía para unir, no para dividir. Y ellos estaban divididos, unas tribus en un lado y las otras dos tribus en el otro, estaban divididos en dos reinos, lo cual muestra que de ahí ya era una señal de que se apartaron de la ley de Dios, porque apartarse de la ley de Dios trae división. Hoy apartarse de Jesús trae división, porque hoy nosotros lo que nos envió el Padre fue a Jesús. Entonces cuando tenemos la verdadera voz de Jesús y la verdadera obediencia a Jesús, estamos unidos. Cuando no seguimos a Jesús como es, pues hay división. Lo mismo que ellos. Ellos tenían la ley, pero cuando por no conocer o no obedecer toda la ley, había división entre ellos. Entonces, la división ya era una señal que no iban por buen camino, porque la división es una señal de que va por un camino equivocado. Porque la palabra, el Señor Jesús vino a unificar, no a dividir. Entonces aquí, ¿qué dice el Señor? El Señor le dice, van a ser castigados, finalmente van a ser castigados. Pero el Padre Celestial va a tener misericordia con ustedes. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Cuáles nosotros? Los que pertenecen al pacto de Dios con Abraham. Entonces, todos los que pertenecían al pacto, finalmente Dios iba a tener un acto de misericordia con su debilidad, con su desobediencia, con su pecado. ¿Y cuál iba a ser el acto de misericordia? Que Dios los iba a perdonar. Que Dios les iba a olvidar. Se iba a olvidar de todas las iniquidades y pecados que ellos le hicieron a Dios. Y que Dios en ese acto de misericordia los iba a volver a bendecir poderosamente. Entonces, eso es una virtud de Dios. ¿Para quién es ese beneficio? Para todos los que están dentro del pacto. Entonces, eso le prometió Dios por medio del profeta a este pueblo, que por ahora lo que le iba a venir era castigo. Es cuando se iba a recibir esta bendición de la misericordia de Dios después del castigo. Es decir, Dios dijo que los iba a castigar y los va a castigar. Entonces, después de esta profecía, ellos van a experimentar el castigo por medio de los asirios y por medio de Babilonia. Pero después del castigo iba a venir este consuelo, que Dios iba a volver a buscarlos, Dios se iba a pasar el enojo y Dios iba a volver a colocarles edificación de muros, territorio para extenderlos, y los iba a volver a levantar, iba a juzgar a las naciones que le hicieron daño. Entonces, ¿quiénes son estos que reciben la misericordia de Dios? Los que están en el pacto de Dios con Abraham. Entonces, pero hoy nosotros estamos en el pacto de Dios con su Hijo Jesús. Entonces, todos los que estamos en el pacto de Dios con Jesús, recibimos esta misma palabra. ¿Qué hace Dios a los que estamos en el pacto con su Hijo? Nos perdona los pecados, borró todas nuestras iniquidades y las colocó en el profundo mar. Entonces, ellos fueron perdonados de sus iniquidades, pero nosotros también. Les damos gracias a nuestro Padre porque ese perdón de pecados fue por medio de la persona de Cristo Jesús. Porque acá le dice el Señor, vendrá un tiempo donde yo voy a perdonarles a ustedes las iniquidades, voy a perdonar su maldad, pero ¿por medio de quién fue el perdón? El perdón de Dios no se hacía solamente verbal. Dios no decía, ya los perdono. No, el perdón tenía una acción legal, tenía que haber un derramamiento de sangre. Esa era la manera en que Dios siempre le mostró el perdón. Había un inocente que moría. Por eso en Levítico 1 la primera ofrenda era la ofrenda del holocausto, la ofrenda de la expiación. La persona que pecaba contra la ley tenía que llevar un inocente que muriera por él. Tenía que ofrecer una carne y una sangre inocente. Tenía que transmitir los pecados a ese inocente cuando colocaba las manos en la cabeza del animal. De esa manera se perdonaba el pecado. Entonces, cuando Dios le dice, yo voy a perdonar tu pecado, tu maldad, todas tus iniquidades, suena bien, pero la pregunta es, ¿y quién es el inocente? Por el medio de quien Dios va a perdonar todos los pecados. Entonces,
este gran olvido de Dios, este gran perdón de Dios global, colectivo, que Dios un día hizo para todos, no solamente para Israel, sino también nos incluyó a nosotros, lo hizo a través de su Cordero, el que Juan el Bautista profetizó y anunció, diciendo, Él es el Cordero de Dios, viendo a Jesús, que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, pero ese perdón de pecado y ese olvido de iniquidades se materializó, se ejecutó en la persona de Jesús. Es Cristo Jesús, aparece en el último capítulo de Miqueas, profetizado como es el Cordero de Dios en el cual todo va a ser perdonado, toda la maldad va a ser sepultada, todas las iniquidades van a ser sepultadas, donde todos van a ser perdonados. ¿Por qué? Porque ninguno fue recto, porque todos pecamos, porque ninguno fue misericordioso, porque todos tendimos re, porque no hay uno solo que hiciera el bien delante de Dios. Es que necesitaba Israel y que necesitaba el mundo entero. Si Israel, teniendo la ayuda de la ley, no logró obedecer a Dios, teniendo profetas, ángeles que los visitaban, ¿cuánto más los gentiles que no conocíamos ni a Dios, ni la ley, ni los ángeles? Estamos mucho más sumergidos en las iniquidades. Pero el don de Dios, cuando envió su salvación, no la envió solamente para Israel, sino que nos incluyó también a los gentiles. Pero ¿cuál es la persona, el ser que ejecuta el perdón? Dios lo ofrece, pero lo ejecuta en su Hijo. Había un inocente que tendría que derramar su sangre por el pecado. Había un inocente que debía derramar su vida para el perdón de nuestras maldades, iniquidades y sepultarlas. Entonces, ¿cuál inocente finalmente pudo morir para poder borrar la maldad de todos, la iniquidad de todos y el perdón de todos? Ofrecernos Dios el perdón a todos. Ese inocente se llama el Hijo de Dios, el ser más puro, el único limpio de todo el universo, el Señor Jesucristo. Entonces, por eso, por muchos años, ellos habían ofrecido corderitos, el hijo de la oveja, el cordero, los corderitos, pero no era suficiente la sangre de un cordero. Tendría que ser una sangre superior. Y luego, cuando viene el Señor Jesús, era la sangre superior a cualquier sangre, porque es una sangre divina, tiene ADN divino, eterno, mezcla con el humano. Entonces, el Señor Jesús cumple la profecía de Miqueas en el capítulo 7, que Dios un día, que iba a hacer, cuando se le pasara el enojo, los iba a perdonar a todos. Pero no es un perdón como el de nosotros, que nosotros con la palabra podemos decirle por una ofensa a alguien disculpe o perdón. Dios no opera el perdón como nosotros ni la disculpa. Dios hace un acto legal y Dios pide sacrificio. Entonces, ¿a quién sacrificó en este momento? Allí está profetizada la muerte del Señor Jesús. ¿De qué manera yo recibí el perdón de pecados? ¿De qué manera Dios se olvidó de todas mis iniquidades? ¿De qué manera Dios sepultó todas mis maldades y mis iniquidades en el fondo mar? A través de la muerte de su propio Hijo, a través del sacrificio del Cordero, el Hijo de Dios. Entonces, a través de Cristo Jesús es que yo pude recibir esta misericordia de Dios. Entonces, por eso debo elogiar, adorar, glorificar al Hijo, porque sin el Hijo yo no hubiera podido ser perdonado. Sin Jesús nadie es perdonado. Sin la sangre del Señor Jesús ningún pecado se olvida. Sin la sangre y la muerte del Señor Jesús ninguna maldad se sepulta. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio del Señor Jesús y ponemos nuestras manos sobre ese Cordero, el Señor te perdona, borra tus iniquidades y las sepulta para nunca más acordarse de ellas. Pero lo que tenemos que hacer es lo mismo que se hacía en el antiguo pacto. Los pecadores tenían que poner las manos sobre el cordero que los iba a expiar. Ellos tenían que ponerle las manos al animalito inocente y transferirle su culpa. Pues hoy nosotros, cuando ponemos nuestras manos en el Señor Jesús, le estamos transfiriendo nuestro pecado para que Él con su sangre nos pueda expiar delante de Dios, nos pueda Dios dar el perdón y sepultar. Es con quien Dios o en dónde sepultó Dios nuestras iniquidades. Por eso dice, voy a sepultar sus iniquidades, pero ¿en dónde? Si hablamos de un muerto, de un cadáver, hay que sepultarlo en un cajón.
hay que sepultarlo en un hueco. Pues Dios dice, voy a sepultar su iniquidad. Entonces, ¿cuál fue el lugar donde Dios sepultó nuestra iniquidad y no la de uno, la de toda la humanidad completa? Que es tan grande el tamaño de la iniquidad. El lugar donde fue sepultada la iniquidad fue en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sepulcro de la iniquidad. En Cristo Jesús la iniquidad fue sepultada. Por eso, cuando Cristo resucita, no resucita la iniquidad. Por eso en la nueva creación no va a haber iniquidad. En la nueva creación no va a haber pecado, porque ya fue sepultado en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, sepultó la iniquidad, el pecado, la maldad. Y cuando resucita, dejó todo eso en el sepulcro. Dejó todo eso sepultado para que no vuelva a ser nunca más. Entonces, por eso damos gracias al Padre, porque a través de Cristo Jesús yo soy perdonado. A través de Cristo Jesús yo obtengo el perdón de Dios. A través de Cristo Jesús todas mis debilidades, mis iniquidades fueron sepultadas y nunca más volverán a ser. No resucitarán en la resurrección contigo. No volverán a estar en una generación porque en Cristo fueron sepultadas. Entonces, capítulo 7, ¿dónde está Cristo Jesús en el capítulo 7? En la parte final, en la profecía de Miqueas, cuando promete que Dios va a traer el perdón del pecado, cuando Dios va a traer la sepultura, la muerte y la sepultura de la iniquidad. Si Dios dice que va a sepultar la iniquidad, es la muerte y la iniquidad, porque solo se sepulta lo que ha muerto. La muerte de la iniquidad y la sepultura de la iniquidad, todo eso está en Cristo Jesús. ¿Y para quién va a ser esa bendición de ese perdón? Para todos los que entren al pacto con Dios. Y hoy, ¿cómo entro al pacto con Dios? Por medio de Cristo Jesús. Cuando yo creo en Cristo Jesús, confieso que Él es el Hijo de Dios, el Señor Todopoderoso, allí entramos al pacto. Y el Señor cumple esta promesa. Es por eso, ¿cuándo se cumplió esta profecía? En los días del Señor Jesús y el profeta, el precursor, el mensajero de Dios, el profeta Juan. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo que está diciendo es, se está cumpliendo la profecía de Miqueas. En Él, el Señor nos va a perdonar todos los pecados que hicimos. Cuando Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios, lo que estaba diciendo Israel, buenas noticias. A Dios se le pasó el enojo. Porque la señal de que a Dios se le había quitado el enojo era que ofreciera el perdón de pecados. O sea que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, vino porque ya a Dios se le pasó el enojo. Cuando Jesús vino a la tierra, vino porque ya el Padre ya no estaba enojado con su pueblo. Y que ahora lo que tenía era un deleite en ofrecerle misericordia. Y por eso mandó a su Hijo. O sea que su Hijo vino por un deleite de Dios, de darnos la misericordia, de perdonarnos, de borrar nuestros pecados, sepultar las iniquidades y volvernos a dar una gran bendición. Entonces, por eso la venida de Jesús anuncia que el Señor quiere ofrecernos su misericordia, que el Señor quiere volvernos a bendecir, y por eso nosotros debemos recibir a este Cordero. Debemos aceptar que Él es el Cordero, poner nuestros pecados en el Cordero, que es Cristo Jesús. Le damos gracias a nuestro Padre porque el capítulo 7 cierra con una palabra maravillosa, primero en la primera parte diciéndonos qué hay que hacer cuando vemos todo lo que pasa en la tierra, qué hay que hacer cuando vemos injusticia, qué hay que hacer cuando vemos necesidad, qué hay que hacer cuando vemos dolor, qué hay que hacer cuando vemos traición, qué hay que hacer cuando vemos tanta desigualdad, tantas personas sufriendo, qué hay que hacer cuando vemos tanta corrupción, cuando vemos tanta injusticia en nuestros países. Lo único que tenemos que hacer es poner los ojos en Cristo Jesús, porque allí sigue la esperanza, la fe. Si alguien solamente mira eso, se va a desesperanzar y va a tomar malas decisiones, creyendo que no hay esperanza. Cuando ve situaciones desesperantes, si no quita los ojos de ahí, más se va a desesperar, más se va a angustiar. Por eso la situación, aunque sea muy adversa, muy contraria, la solución está en levantar los ojos y mirar al que está sentado en el trono, mirar al que resucitó, porque en Él está nuestra salvación. Él es el que puede salvarme de las situaciones que a mis ojos me parecen imposibles. El Señor Jesús es el que me puede dar luz y salvación
de todo aquello que yo creo que no puede ser, el Señor Jesús. Por eso el profeta decía, en Él esperaré, porque de Él viene mi salvación. ¿De quién viene mi salvación? De mi Señor. Y Él me va a oír y me va a responder. Y Él tendrá misericordia, porque Él es el Cordero en el cual Dios sepultó mis pecados, mis maldades, mis iniquidades, y soy perdonado. Entonces, capítulo 7, Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el sepulcro de la iniquidad. Cristo es la sangre redentora de todo pecador. No solamente de Israel ahora, sino de todo el que toca al Señor Jesús. Por eso aquella mujer tocó el borde del manto del Señor Jesús y recibió algo del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el Redentor y el Salvador de la humanidad. Y por eso todos nosotros debemos agradecer al Padre por haber enviado a su unigénito Hijo como Cordero a morir por los pecadores, a ofrecer su sangre divina para que nosotros podamos tener ahora vida eterna. El Señor probó la muerte, el que nunca debía probar la muerte porque Él es la vida. Él probó la muerte por 3 días para que tú y yo probemos la vida eterna por una eternidad. Entonces debemos aceptar al Señor Jesús. Debemos quedarnos con el Señor Jesús y disfrutar al enviado de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y vivir con fe, esperándolo, declarando que todo es posible porque tenemos un Salvador, tenemos un Redentor, de que aunque los demás pierdan la esperanza, nosotros no perdemos la esperanza porque yo sé, dijo Job, que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor resucitó. Yo sé que mi Redentor está sentado en el trono al lado del Padre. Por eso no perdemos la esperanza. Por eso no vivimos desesperanzados. Por eso no perdemos la fuerza, sino que dice el autor, diga al débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Diga al que no tiene esperanza, tengo esperanza por el que resucitó. El que está enfermo diga, sano soy, porque mi esperanza sanidad está en el que resucitó y en el que está sentado en el trono de Dios. Y de allí vendrá tu sanación, tu salvación, tu liberación, del que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor Jesús. Entonces, ¿a quién se encomendó finalmente Miqueas? Al único que puede salvar. Miqueas se encomendó a Jehová. Al ver toda esa tragedia que está ocurriendo en su pueblo, en sus calles, dio la única salvación en Jehová. Y hoy nosotros, vean lo que vean nuestros ojos, sigamos aferrados a nuestro Salvador. Porque nuestro Salvador vive, porque Él resucitó, el Señor Jesús. Y siempre Él nos va a oír y nos va a responder. Oh Señor Jesús, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque Miqueas cierra con una profecía hermosa, maravillosa de Cristo, anunciándolo de que Cristo Jesús nos iba a perdonar el pecado a todos en el mundo, de que Cristo Jesús es un cordero que alcanza para todos, que Cristo Jesús tiene una sangre que alcanza para todos, que en Cristo Jesús todos podemos ser perdonados por medio de Él, y que no hay otro cordero, no hay otra sangre con la cual se pueda expiar el pecado y sepultar la iniquidad, sino la sangre preciosa del Señor Jesús, a la cual nosotros, por gracia de Dios, hemos podido acceder por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y hoy le damos gracias a nuestro Padre por habernos ofrecido su Cordero y por habernos dado un corazón para creer que Cristo es el Cordero que expió mi pecado, que sepultó mi iniquidad y que por eso ahora lo que viene para mi vida es la bendición de Dios. Porque ¿qué dijo Dios? Después de que les perdone los pecados en ese Cordero, ahora los voy a bendecir, les voy a mostrar mi amor. Primero les mostré mi enojo, pero ahora por medio de este Cordero, por medio de esa sangre, por medio de ese sacrificio, de esa sepultura, ahora yo les voy a mostrar cuán grande es mi amor y cuánta virtud viene el amor de Dios para sus hijos. Amados, damos gracias a nuestro Padre maravilloso, quedamos dispuestos para seguir conociendo las maravillas de Cristo Jesús, sus riquezas por medio de otro profeta, un hombre de Dios también que Dios utilizó en el antiguo tiempo y que nos va a mostrar grandes riquezas del Señor Jesucristo, como lo es el profeta Nahum.
Así que el lunes estaremos aperturando este nuevo libro profético. Todos los que tengan deseo de conocer más, comer más, pues la invitación es a esta misma hora, por este mismo medio de transmisión, conectarnos para recibir las maravillas del Señor Jesucristo y edificar nuestra fe. Sean muy bendecidos en el nombre del Señor, que tengan un muy próspero y reposado fin de semana. Recordemos que el día del Señor es el día primero y que hay que ir a recibir su gozo, su reposo, su prosperidad y prepararnos para nuestro encuentro. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Paz.